¿Qué diferencia? Yo vivo aquí. Mi hijo está congelándose. Las imágenes que ves en pantalla no provienen de un país del tercer mundo devastado por la guerra o de una zona industrial abandonada. Estas escenas son de Moscú y del vasto territorio bajo su control. Mientras la propaganda rusa lanzó innumerables videos el invierno pasado prediciendo que Europa se congelaría, hoy los sistemas de infraestructura de Moscú han colapsado oficialmente. Moscú está completamente congelado y su infraestructura está en estado de emergencia. Y bueno, no hay nadie alrededor. A lo largo de una vasta geografía que se extiende desde Rostov hasta Crimea, desde Murmansk hasta los suburbios de la capital, no hay agua, no hay electricidad y la calefacción ha desaparecido por completo. Esto no es un simple evento meteorológico o un desastre natural. Esta es la tormenta perfecta de Rusia, creada por la combinación de guerra, corrupción y negligencia. Mientras Putin lanzaba misiles por valor de miles de millones de dólares para congelar a Ucrania, las tuberías podridas bajo su propia capital no pudieron soportar la presión y estallaron. Son las 2 de la mañana. Mira, puedes ver que las losas de concreto han sido arrancadas. La justicia de la historia y la física ha sido servida. Ninguna ciudad puede soportar la carga más, y ahora el general invierno ha cambiado de bando. La propaganda de Putin de Europa se congelará se ha convertido en un apocalipsis interno en Moscú, el corazón de Rusia. El epicentro de la crisis es Moscú, vista como la fortaleza inexpugnable de Rusia y las áreas industriales que la rodean. En casi todos los distritos de Moscú, las tuberías de agua caliente que recorren las principales arterias subterráneas explotaron, incapaces de soportar la alta presión y el choque térmico. Las calles se convirtieron en ríos de agua hirviendo durante cientos de metros, y cuando estas aguas entraron en contacto con el aire helado de menos 28 grados Celsius, formaron instantáneamente una densa capa de vapor que redujo la visibilidad a cero. Los residentes de la capital se despertaron no en una metrópolis moderna, sino en lo que parecía el escenario de una película de desastre, indefensos, sin calefacción y completamente atrapados. Cuando observamos el lado técnico del incidente, vemos el problema crónico de la planificación urbana rusa. El sistema de calefacción central o Teploset. A diferencia de los sistemas de calefacción individuales o basados en edificios comunes en el mundo occidental, ciudades enteras en Rusia están conectadas a enormes plantas de energía térmica o plantas de cogeneración y a las tuberías principales de distribución que se extienden desde ellas. Este sistema tiene una arquitectura conectada en serie, es decir, si hay una pérdida de presión o una explosión en un solo punto de la arteria principal, miles de edificios conectados a esa línea quedan inmediatamente desconectados del sistema debido a un efecto dominó. Esto es exactamente lo que sucedió en el distrito de Chekhov. Se ha declarado un estado de emergencia en el área durante una semana porque las tuberías corroídas que datan de la era soviética fallaron. A menos 23 grados Celsius, un total de 110 edificios, bloques masivos que albergan a decenas de miles de personas, quedaron expuestos al frío mortal. Entonces, ¿por qué ahora? Las leyes de la física no se preocupan por la política. Menos 28 grados es un umbral crítico desde un punto de vista metalúrgico. Cuando las bombas de circulación se detienen debido a cortes de energía, el agua en las tuberías comienza a enfriarse rápidamente. A medida que el agua se acerca al punto de congelación, su volumen se expande, pero las tuberías de hierro fundido corroídas no pueden responder a esta expansión flexionándose. El resultado es una explosión masiva que rompe la tubería desde adentro hacia afuera, conocida como golpe de ariete. En temperaturas de congelación que alcanzan menos 30 grados Celsius, la diferencia térmica entre el agua a 100 grados dentro de la tubería y el ambiente exterior lleva la fatiga del metal a su punto máximo. Los miles de millones de rublos gastados para atacar la infraestructura energética de Ucrania son en realidad robados del presupuesto para recubrimientos resistentes a la corrosión, perlita bituminosa para estas tuberías. El metal debilitado por el descuido explota ante el más mínimo cambio de presión. Esta es una demostración técnica de cómo la doctrina militar rusa está en un estado de devastación, no solo en las líneas del frente, sino también a nivel de ingeniería. La escena que vemos en los suburbios industriales críticos de Moscú, como Podolsk, Zaraysk y Khimki, no es sabotaje ucraniano, sino el colapso físico de una infraestructura que no ha sido mantenida durante décadas. Sin embargo, los transformadores son otra historia. Cuando las personas cuyo sistema de calefacción había colapsado cargaron desesperadamente con calentadores eléctricos, los transformadores de aceite de la serie S de la década de 1970 se sobrecargaron. Esta carga, que excedía el 150% de su capacidad nominal, derritió los núcleos de los transformadores y provocó explosiones en cadena. La capital se paralizó, aplastada por su propio peso y negligencia.
En el sur, en la ciudad de Gukovo, parte de la región de Rostov, el color y la forma de la crisis están cambiando, pero la desesperación sigue siendo la misma. Este es un punto crítico en la ruta logística del ejército ruso hacia el frente ucraniano. Sin embargo, las imágenes se asemejan a un asentamiento medieval más que a una ciudad moderna del siglo XXI. Personas con cubos y latas en sus manos esperan en filas de cientos de metros de largo por una gota de agua distribuida desde camiones cisterna. La ciudad no ha tenido agua corriente durante 4 días. La razón es la misma. La red de agua, remanente de la era soviética y que alcanzó el final de su vida útil hace 30 años, ha sido destruida por movimientos del suelo y temperaturas de congelación. Mientras los ciudadanos rusos protestan en las redes sociales que el siglo XXI nunca llegó a Rusia, Putin, viendo esta escena desde su yate de $700 millones, solo añade a la tragedia. Mientras la gente se ve obligada a derretir nieve para beber, los sueños del Kremlin de dominación global se aplastan en las calles embarradas y sin agua de Rostov. Además, la red eléctrica integrada de Rusia, conocida como el Sistema Eléctrico Unificado, también ha llegado a un impasse físico. La corrosión del metal en las líneas de transmisión de 60 años y la carga excesiva de hielo en los cables están causando que las líneas se rompan. Cuando una región colapsa, otras regiones necesitan transferirle electricidad. Sin embargo, debido a las líneas colapsadas, cada ciudad se convierte en una isla eléctrica y colapsa en sí misma. Esta situación confirma que Rusia está experimentando una estrangulación logística e infraestructural, y hay evidencia clara de esto en el norte. La situación en Murmansk, que es de importancia estratégica, pinta un cuadro de completo desastre militar e ironía. Este es el hogar de la flota del norte de Rusia y de bombarderos estratégicos con capacidad nuclear. Sin embargo, la ciudad y las bases militares están actualmente en total oscuridad. La carga de hielo, o ice load, rompió los postes de electricidad que no habían sido reemplazados en 60 años, como si fueran palillos. Las declaraciones desesperadas del gobernador Andrei Chibis no pueden ocultar la gravedad de la situación. Los hospitales y las instalaciones militares críticas han cambiado a generadores diésel. Mientras Rusia desafía al mundo con misiles hipersónicos, ha olvidado reemplazar los postes que suministran electricidad a su propia base aérea estratégica. Aunque algunas calles están parcialmente iluminadas, la mayoría de las casas y áreas residenciales están sumidas en la oscuridad. La ciudad se ha convertido en el escenario de una película distópica post-apocalíptica, y esto no es un ataque externo, sino una decadencia interna. Este colapso de infraestructura no es meramente una pérdida de comodidad limitada a que las personas sientan frío o se queden a oscuras. Crea un efecto dominó que detiene el funcionamiento del aparato estatal ruso y desencadena reacciones en cadena. El colapso del edificio en Novosibirsk demuestra que esta decadencia no se limita a las tuberías subterráneas, sino que todo el parque inmobiliario de Rusia está dando la alarma. El techo de un centro comercial se derrumbó bajo el peso de la nieve, atrapando a personas bajo los escombros. Esto no fue un acto de sabotaje, fue el resultado de la falta de supervisión, permisos de construcción obtenidos mediante sobornos y estándares de ingeniería devastados. La infraestructura de Rusia ya no puede soportar ni siquiera las condiciones naturales de su propia geografía. Entonces, ¿qué está haciendo el Kremlin ante esta crisis masiva? La respuesta a esta pregunta es obvia: manipulación y mentiras, como siempre hace el Kremlin. Los funcionarios están tratando de engañar al público llamando a este colapso simultáneo desde Murmansk hasta Belgorod, desde Briansk hasta Crimea, trabajos de mantenimiento programados. Estadísticamente, es imposible realizar mantenimiento programado simultáneamente en todo el país con un frío de menos 30 grados. Esta es propaganda desesperada, fabricada para prevenir el pánico y ocultar la incompetencia del régimen. Según los datos de Falcon Insight, todas las regiones etiquetadas como trabajos planificados están en realidad experimentando una crisis de repuestos y fallos del sistema. Aquí surge otra realidad logística y tecnológica crítica. El mito de Rusia de que China nos salvará también se ha congelado junto con el frío. Debido a las sanciones occidentales, los interruptores de alta tensión y el software de control de gigantes como Siemens y ABB no están entrando al país. Rusia intentó reemplazar estas partes sensibles con equivalentes chinos. Sin embargo, informes del campo muestran que la tolerancia de temperatura de operación industrial de los chips y componentes de circuito fabricados en China a menos 30 grados Celsius y por debajo está muy por debajo de los estándares soviéticos rusos. La congelación de 17.000 personas en la ciudad de Serov y el cierre de los sistemas de calefacción en la República de Sakha, debido a la escasez de presupuesto, son todas consecuencias de este estrangulamiento tecnológico y logístico.
El impacto de esta situación en la logística militar es catastrófico. Los trenes están atascados bajo la nieve en las líneas de Krasnodar y Rostov. Las redes ferroviarias que transportan municiones y combustible al frente ucraniano han sido paralizadas junto con el colapso de la infraestructura civil. La fila de 5.000 camiones que se forma en la frontera con Kazajistán muestra que el tubo de respiración de Rusia está bloqueado. Los camiones que transportan repuestos no pueden avanzar y los convoyos que llevan alimentos se están congelando. La columna vertebral logística de Rusia está rota por los golpes del general invierno. El aumento de la inflación de alimentos y los estantes vacíos en los supermercados son un reflejo directo de este colapso logístico en la economía civil. Mirando la dimensión económica, vemos el resultado más duro del dilema de armas o mantequilla. La razón del apocalipsis de infraestructura que Rusia está experimentando hoy no son los ataques a Ucrania, sino las decisiones de Moscú. En lugar de renovar sus propios sistemas de calefacción y reemplazar tuberías oxidadas, el Estado ruso gastó miles de millones de dólares para destruir ciudades ucranianas. Hagamos unas cuentas simples. El costo de un solo misil Iskander-M lanzado a Ucrania es aproximadamente de 3 a 5 millones de dólares. Con esa cantidad, se podrían haber reemplazado todas las tuberías principales en una ciudad industrial como Podolsk. Putin apostó el presupuesto de calefacción de su pueblo en la guerra en la mesa de casino y perdió esa apuesta. Las imágenes de agua sucia fluyendo de tuberías congeladas en la ciudad fantasma de Tixi y la gente indefensa son el precio de esa elección. Mirando el panorama más amplio, vemos que el nuevo orden que Rusia está tratando de establecer en los territorios que ha ocupado es también un completo fracaso. Mientras las propias ciudades de Moscú están en este estado, la situación en Crimea y la región de Donbass, que afirma haber liberado y declarado territorio ruso, no es más que un desastre humanitario. Se han impuesto toques de queda locales en la región de Alchevsk en Crimea. 17.000 personas están sin electricidad debido a la nieve y las tormentas. Los territorios ocupados no están experimentando la prosperidad prometida por Rusia, sino la civilización de destrucción que ha traído. Sin agua, sin electricidad, sin futuro. Rusia ha exportado no solo su bandera a las regiones que ocupa, sino también su propio caos y decadencia. El resultado estratégico más sorprendente de esta crisis es el efecto karma y boomerang. Recuerden, la propaganda rusa y la televisión estatal amenazaron a Europa con "te congelarás" al inicio de la guerra, transmitiendo videos burlones. La estrategia de Rusia fue atacar la infraestructura energética de Ucrania, condenando a los civiles al frío. Pero hoy, Ryazán se está congelando, Podolsk se está congelando, Moscú se está congelando. La historia rara vez ofrece una justicia tan poética. Aquellos que dispararon los misiles a las plantas de energía de Ucrania ni siquiera pueden calentar sus propios radiadores en casa. La doctrina de Rusia de usar la energía como arma ha regresado como un boomerang y ha golpeado a su propio pueblo. Ahora están cosechando lo que sembraron y al costo más alto. Desde una perspectiva de guerra psicológica, este evento es un punto de inflexión para el régimen de Putin. El contrato social tácito de Putin con el pueblo ruso se basaba en una premisa simple: dame obediencia política y te proporcionaré estabilidad y seguridad. Sin embargo, en el corazón de Moscú, mientras la gente se congelaba en sus hogares y el agua hirviendo inundaba las calles, este contrato se rompió ante los ojos de millones. Esa noche, la promesa de estabilidad de Putin desapareció. La destrucción física de la guerra, por primera vez de una manera tan sistemática y devastadora, entró directamente en los dormitorios de la población civil rusa. Mientras la gente clama en las redes sociales que están durmiendo bajo 4 mantas, se enfrentan a la realidad de que el Estado no puede protegerlos. Este es un momento de colapso, no solo de comodidad, sino también de fe en la autoridad estatal. Además, el colapso de la infraestructura en regiones estratégicas como Murmansk está creando un punto ciego estratégico en Rusia. Una superpotencia que no puede proporcionar energía ininterrumpida a sus propias bases de submarinos nucleares y aviones bombarderos es un verdadero tigre de papel. La OTAN y la inteligencia occidental están tomando nota de esta debilidad interna en Rusia. El patio trasero de Rusia ya no es seguro porque el enemigo no está afuera, sino en el metal oxidado dentro de la propia infraestructura. En conclusión, lo que pondrá a Rusia de rodillas no son solo los tanques modernos de Occidente, los F-16 o la heroica resistencia de Ucrania. Lo que realmente acabará con Rusia es esta decadencia imparable dentro de sí misma.
Cada tubería que explota, cada poste de electricidad derribado y cada ciudad que se queda sin agua son pruebas concretas de que el suelo bajo el régimen de Putin está cambiando, que la ominosa oscuridad y el frío helado que antes se creía que eran el destino solo de las ciudades ucranianas, ahora se ciernen sobre una ciudad rusa como un sudario blanco. Y la mayor promesa del Kremlin a su pueblo, estabilidad y seguridad, se desvaneció en ese momento. Las luces que se apagaron y los radiadores congelados esa noche fueron un fuego de advertencia que iluminó el futuro del Kremlin. Y este fuego de advertencia transmitió claramente este mensaje al pueblo ruso: no hay lugar seguro. El imperio se está congelando y la guerra ahora está dentro de tu hogar. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.